deseo que él llevaba, y con el buen aparejo que en la tierra y en los naturales de ella halló, se emborrachó con el vino que le dieron, según nos cuenta Ginés de Mafra. A continuación, la ponencia será a cargo de Juan Gómez Ruiz. Nació en Eberbach, en Alemania, como periodista de oficio que es y apasionado investigador. Sus pesquisas le ha llevado desde el cono sur de África hasta el círculo polar ártico. Actualmente dirige y presenta el programa Nueva Dimensión. Es director de la sección ¿Que te gusta un misterio? Del programa nacional No son horas de Onda Cero. Forma parte del equipo del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y colabora en el ámbito de la televisión en Cuarto Milenio, Televisión Española y Discovery Max. Asimismo es redactor de diferentes artículos para revistas especializadas como Año Cero. Como escritor fue galardonado con el premio Enigmas, concedido por Prisma Publicaciones de Editorial Planeta, al mejor libro de investigación periodística por su obra Las cuevas y sus misterios. Asimismo es coautor del libro Cantabria incógnita y misteriosa. Su último libro lleva el título de El experimento atómico, el cual le ha llevado a ser el único español en pertenecer a la Asociación de Veteranos Atómicos de Estados Unidos. Su ponencia, basada precisamente en su última investigación, se titula El experimento atómico. Os dejo con Juan Gómez Ruiz. ¿Me lo confirmáis? Estamos ya en directo, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en estos días que estamos viviendo tan especiales, tan extraños, tan llenos de información, de desinformación, en donde evidentemente esa palabra que haya estado inundando los informativos y nuestras vidas como es pandemia y ahora este nuevo concepto de esa nueva normalidad, pues nos hace tener encuentros como estos, encuentros virtuales, que por supuesto nos gustaría que fueran de manera diferente, nos gustaría que esos encuentros fueran tú a tú, cara a cara, pero afortunadamente y gracias a las nuevas tecnologías ya tenemos la oportunidad, por supuesto, de poder compartir, aunque sea así, pues todos esos retos que nos plantea la historia, el misterio y los enigmas que evidentemente rodean nuestro mundo y nuestra realidad. Y en eso, precisamente, vamos a iniciar nada más y nada menos que esta ponencia. Lo primero, tengo que agradecer, evidentemente, a todos aquellos que han y están trabajando porque este congreso de Ruta a lo Desconocido se lleve a cabo y gracias por supuesto por invitarme y espero a todos vosotros que quizá estéis conectados ahora mismo a YouTube o en las diferentes plataformas, pues que os resulte eh, cómodo, entretenido, ameno y sobre todo que aprendamos y que tengamos una perspectiva clara de cómo ha sido el mundo, al menos desde hace unas cuantas décadas, y cómo prácticamente, quizá cuando acabe la ponencia y esta intervención, quizá lleguéis a pensar que estamos aquí vivos de milagro. Así que me gustaría, por supuesto, comenzar esta ponencia hablando de mi libro, del último libro que acabáis ahora mismo en la presentación de escuchar, ¿no? Ese experimento atómico que muchas veces me preguntan por qué he escrito precisamente de la energía nuclear, de la radioactividad, de todo lo que hay alrededor de ella y que tiene que ver precisamente con ese oscurantismo, con esos secretos, con esos accidentes que se han ocultado, con la intervención de las autoridades para generar experimentos en humanos, cobayas humanos directamente, y un sinfín de cuestiones que han quedado ancladas en el más absoluto de los secretos.
cuando quizá muchas de las personas, puede que incluso vosotros, alguno de vosotros, esté pensando que todo esto de las armas nucleares forma parte quizá de un pasado que ya no nos toca vivir, que quizá forma parte de un miedo de otras épocas en donde este mundo globalizado quizá ya no lo permita. Bueno, pues cuando acabemos en esta charla quizá nos cambie un poquito esa perspectiva. Pero para eso, por supuesto, tenemos que hacer un poquito de historia. Tenemos que viajar precisamente a la que fue llamada la era nuclear que formó o marcó un antes y un después en lo que serían las guerras, porque hay que decirlo que a lo largo de la historia de la humanidad, a pesar de que el hombre ha ideado diferentes formas para matarse los unos a los otros, lo que es cierto es que todas las armas tenían un aspecto, vamos a denominar, convencional. Cuando apareció la pólvora, cuando se tuvo la oportunidad de utilizar elementos que explosionaban, bueno, pues esto dio un salto cualitativo a las lanzas, a las espadas y casi a las piedras, ¿no? Que en muchos casos también se lanzaban como arrojadizas, todos lo hemos visto en películas, ¿no? Como una auténtica arma de guerra. Sin embargo, llega el final de la Segunda Guerra Mundial y se inicia un nuevo concepto, una nueva experimentación. La ciencia buscaba un arma muchísimo más poderosa, buscaba también ampliar, por supuesto, ciertos conocimientos científicos, pero eso le llevó a generar el arma más poderosa jamás creada por el hombre, como es la bomba nuclear. Y esto tuvo su particular punto álgido pues en el año 1945, todos sabemos, la historia así nos lo cuenta, Estados Unidos lanza una bomba en Hiroshima, más tarde lanzaría una bomba en Nagasaki y fijaos bien, casi el concepto del auténtico poder que tenían estas dos bombas, porque tenemos que pensar que a lo largo de los años que duró la Segunda Guerra Mundial, pues lanzaron miles, millones de bombas convencionales, absolutamente, por todo el mundo. De hecho, todavía quedan muchas sin estallar y que están enterradas y que, bueno, pues se van casi descubriendo a lo largo del tiempo, y eso que ya han pasado más de 70 años. Bien, pues tan solo dos bombas nucleares consiguieron parar prácticamente la guerra, acabar con ella. Japón se rindió y terminó por fin la Segunda Guerra Mundial. Después, evidentemente, de que los rusos también hubieran entrado en Alemania y hubieran acabado con el ejército nazi. En definitiva, ahí comenzó un nuevo paradigma en cuanto a lo que sería una guerra, porque se acabaron las bombas, las bombas o las armas convencionales, empezaba la era nuclear. Y empezaba también unos conceptos, bueno, que sí se conocían, como es el concepto del átomo y el concepto que tenemos ahora todos, pues de lo que podría ser la energía nuclear, más o menos. Lo que ocurre es que, evidentemente, eso era nuevo para toda la sociedad, no solo para el estamento militar, sino también para toda la sociedad civil, que veía como algo realmente prodigioso casi todo lo que sonara a energía nuclear o atómico, ¿no? Fijaos bien, tenemos que pensar que, que hubo algo realmente poderoso, algo tan pequeño como poderoso que era el átomo. El átomo que está presente en todo lo que nos rodea, en el universo, en la materia en la que tenemos en nuestras casas, en nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo está hecho de átomos y además esos átomos tienen una capacidad extraordinaria según en qué situaciones, a qué situaciones le sometamos. Por ejemplo, los átomos, cuando se fusionan en el núcleo del Sol, producen una energía realmente extraordinaria. Fijaos bien, para alimentar toda una estrella, nada más y nada menos. Bien, y uno se pregunta, ¿qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de poder tener toda esa energía, todo ese poder en nuestras manos? Bien, pues eso es lo que se plantearon los científicos de esa época, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos hacer con toda esta energía? Lo que pasa es que uno podría pensar que hubiera tenido la energía nuclear una cantidad de usos, puede que realmente poderosos, como así eran, pero igualmente beneficiosos. Sin embargo, el hombre decidió utilizar toda esa energía para algo terrible,
para crear una bomba, para destruir a los seres humanos, y ya no solo eso, sino al entorno, y en algunos casos crear auténticos desiertos radiactivos que a día de hoy son totalmente prohibidos para el hombre. Bien, y todo esto comienza pues tras esa Segunda Guerra Mundial, año 1945. Estados Unidos tiene el poder, recordemos esas dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, y el propio gobierno norteamericano plantea un acta. Aquí es donde comienza todo y aquí es donde parte toda esta terrible experiencia y todo este trabajo que publico en este libro, El experimento atómico. Se llamaba el acta McMahon. En ese acta se determinó que todo lo que tuviera que ver con la energía nuclear y su poder, sobre todo su poder destructivo, estaría en manos de una comisión, de la Comisión de la Energía Atómica de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esa comisión de la energía atómica tenía la capacidad de utilizar la energía nuclear a su antojo y con un cheque en blanco. Y lo que ocurrió a partir de ese momento, con ese cheque en blanco, forma parte de la historia más terrible de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo del mundo, porque lo mismo que Estados Unidos tenía cheque en blanco para utilizar las armas nucleares o la energía nuclear a su antojo, también lo tuvieron otros países como Francia, como la Unión Soviética o como el Reino Unido, incluso como la India. Y en estos, vamos a decir, tiempos más recientes, Corea del Norte y otros países, también Turquía, Siria, están intentando tener y tienen también arsenal nuclear. Irak, Irán también busca el arsenal nuclear. Incluso España en su momento quiso tener su propia bomba nuclear, que ya hablaré de ello un poquito más adelante. Bien, ¿y qué es lo que ocurría? Bueno, pues que lo primero que se tenía que hacer era experimentar, saber, averiguar cuál era el grado de potencia que se podía llegar a alcanzar con el átomo, con una bomba nuclear, y luego otra cosa realmente interesante y mucho más siniestra, que además llegó a los ciudadanos de prácticamente todo el mundo, como vais a poder comprobar. Y es que las bombas nucleares tenían un regalo absolutamente envenenado. Si la propia explosión en sí ya era terrible, había algo más, y era la radiación. Algo que ya se conocía, algo que no era nuevo. Recordemos que Marie Curie murió precisamente irradiada por el propio radio, vamos a decir, que ella misma descubrió, y lo hizo a principios del siglo XX. Ya se sabía cuáles eran las consecuencias de estar expuesto a la radiación. Y se sabía y se supo durante varias décadas. Y en ese periodo, mediados ya del siglo XX, también se sabía que esa explosión nuclear, también gracias a Hiroshima y Nagasaki, producía unos efectos radiactivos perniciosos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que también se intentó averiguar cuál era el efecto de esa radiación en los seres humanos, porque tenéis que imaginar esta escena y sobre todo en el contexto de la época, Guerra Fría, una confrontación prácticamente directa, abierta entre dos bloques en el mundo, Estados Unidos, la Unión Soviética principalmente, con sus aliados respectivos, y todos prácticamente señalándose con los misiles. Por un lado, había que crear la mayor arma poderosa para poder defenderse del enemigo, del bloque contrario. Y por otro lado, había que descubrir si se podía utilizar algo más que simplemente la propia explosión. Así que se determinó que había que experimentar con la radiación para averiguar si ésta pudiera ser controlada y haber sido utilizada precisamente como una especie de nuevo soldado. Además, un soldado perfecto, porque ¿qué es la radiación en definitiva? Si la pudiéramos controlar, la radiación sería ese soldado perfecto, un soldado que no puedes ver, que no puedes abatir, no puedes matar, pero un soldado que te mata, pero ya no solo en el propio campo de batalla, sino que incluso puede matar al enemigo a los días, a las semanas, a los meses, incluso a los años después de haber sido irradiado. Así que si alguno de los países en esa beligerancia fría, en esa guerra fría, tenía la oportunidad de controlar los efectos de la radiación y dirigirlos, quizá tuviera también un soldado más, una especie de guerra sucia. Pero lo que pasa es que esto se tenía que llevar en secreto. ¿Por qué? Porque para experimentar los efectos de la radiación hacía falta personas, hacía falta humanos. Y para ello, precisamente, se creó esta comisión de la energía atómica, no solo para demostrar al mundo el poder, en este caso, en Estados Unidos,
que tenía esa nación con la energía atómica, sino para poder averiguar cuáles eran esos efectos de la radiación. Y todo comienza precisamente en julio del año 1946 en un lugar remoto, porque para hacer este tipo de pruebas, obviamente, al principio al menos, no se podía hacer en territorio estadounidense, no se podía coger a la propia población estadounidense y someterla a la radiación. Así que había que irse a un lugar donde sus habitantes, pues en realidad no les importara a nadie o les importara a muy pocos. Así que en julio del año 1946, Estados Unidos prueba una de las mayores bombas nucleares, aunque luego habría más y más poderosas, y fue además una de las pocas bombas nucleares que existían en aquel momento. En ese julio del año 1946, si no recuerdo mal, solo existían 6 bombas nucleares en el mundo y una de ellas iba cargada en la barriga de un avión carguero, un B-52, que en ese mes de julio iba a lanzar precisamente esa bomba nuclear en un lugar, como digo, remoto, en el Pacífico Sur, en las llamadas Islas Marshall, en un punto en concreto de esas islas llamada el atolón Bikini, un lugar paradisíaco, un lugar donde la historia nos dice que los nativos que vivían y que viven en esa época eran tremendamente amables, que cuando llegaron allí los europeos, por cierto, anécdota histórica, las Islas Marshall pertenecieron hasta finales del siglo XIX, es decir, hasta hace 4 días, como quien dice, pertenecieron a España. Allí llegó un español, él no las llamó las Islas Marshall, las llamó los Pintados, y España, pues la corona de España se quedó precisamente esas islas, como digo, hasta finales prácticamente del siglo XIX. Bueno, pues aparte de este apunte histórico, allí llegaron los norteamericanos porque querían hacer 2 cosas. Una, demostrar al mundo el verdadero poder que tenían con la energía atómica y, por otro lado, intentar averiguar cuáles eran los efectos de la radiación en el ser humano. Para eso establecieron algo que a día de hoy es impensable. Imaginaos una prueba de este calibre, una bomba atómica, algo que de verdad cambiaba el paradigma de la guerra. Bien, pues se llevó prácticamente a todo un elenco de Hollywood, a gran cantidad de cámaras, de guionistas, de directores, soldados, hasta extras incluso, que participaron precisamente en lo que iba a ser la retransmisión al mundo de algo tremendamente poderoso, que era precisamente el estallido de una bomba nuclear en ese lugar del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo, pues si alguien vivía en Estados Unidos, si alguien vivía incluso en España, si alguien vivía en estos países que, bueno, podrían entablar relaciones, evidentemente, y que pudieran ser en un momento determinado aliados o enemigos, en este caso de Estados Unidos, pues eran precisamente esos países a los que había que hacer ver, hacer visionar precisamente esa explosión, ¿no? Demostrar, dar un golpe encima de la mesa quién tenía el poder nuclear. Bien, pues en ese julio del año 1946 se convence a la población nativa, hombres, niños, mujeres, que no sabían, no conocían qué era la bomba nuclear, menos aún qué era la radiación. Tenéis que pensar que eran y son incluso a día de hoy personas que viven y vivieron durante muchos siglos aisladas del resto del mundo. Los primeros europeos, como digo, llegaron con la llegada de los españoles, es decir, estamos hablando de hace muy poquitos siglos. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que pensar que si nos vamos a una tribu en el Amazonas y le hablamos sobre radiación, sobre energía nuclear, pues ellos te van a mirar prácticamente sin entender qué es lo que estaban viendo. Pero los americanos les dijeron que si les permitían hacer ese tipo de pruebas, pruebas que ellos no sabían en realidad en qué consistían, pues iban a tener unos enormes beneficios y que iban a vivir un eterno paraíso. Un paraíso que finalmente acabó prácticamente destruido y que a día de hoy está prohibido vivir en él. Bien, pues en esa fecha se trasladó prácticamente a todos los nativos de ese mismo enclave y se hizo estallar la bomba. Bien, más tarde, ya sabiendo que todo el mundo había podido contemplar el poderío nuclear de Estados Unidos, realizó o decidió realizar varias detonaciones más. Y una de ellas, sin duda, se llevó la palma al salvajismo, porque es la bomba nuclear que fue, en este caso, detonada en el año 1952, la mayor bomba nuclear
del mundo hasta la fecha y la segunda de toda la historia. Una bomba que me gustaría que intentemos entender a través de las cifras qué es lo que significa. Bien, pensemos en la bomba de Hiroshima. La bomba de Hiroshima tenía una potencia de 20.000 kilotones, es decir, el equivalente a 20.000 toneladas de TNT. Bien, la bomba que se hizo estallar en el año 1952 no tenía 20.000, tenía 15 millones. 15 millones de toneladas de TNT. Es decir, en una sola bomba, en un solo estallido, fue como si hubieran estallado al mismo tiempo, a la vez y en un solo punto, 750 bombas como la de Hiroshima. Tenemos que tener esto muy claro porque cuando estalló, el panorama fue increíblemente desolador. Aquel hongo nuclear se elevó prácticamente al doble de la altura del monte Everest. Destruyó todo animal, todo ser vivo en un radio de varios decenas de kilómetros. Produjo un cráter descomunal de varios metros de profundidad y, si no recuerdo mal, eran más de 30 o 40 metros de diámetro. El panorama fue desolador, creó vientos de más de 900 kilómetros por hora, provocó un tsunami que destruyó prácticamente toda la costa de las Islas Marshall. Pero a nadie le importaba, porque estaba en un lugar remoto y allí el mundo no tenía ojos. Bien, o no tenía la perspectiva para ver en ese momento lo terrible de lo que estaba sucediendo. Y mientras esto sucedía en las Islas Marshall, en Estados Unidos, la verdad es que se vanagloriaban bastante claro, porque estaban demostrando al mundo que tenían un poder bélico extraordinario. Prácticamente era algo así como que nadie se iba a meter con nosotros porque tenemos la pistola más grande. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Bueno, pues que en Estados Unidos bueno, pues se generó una especie de sentimiento, incluso en muchos de los comerciales de la televisión de la época, se ofrecía la idea de que el átomo y la energía atómica había sido creada por Dios, y esto es así, se puede comprobar en cualquier documento o videografía de la época, en cualquier televisión, si buscamos un archivo. Para los norteamericanos, como digo, el poder atómico había sido entregado por Dios para su uso. O sea, imaginaos, ¿no? Algo que es impensable, pero esto es para que veáis que, claro, la moralidad americana, la extrema, extremistas en cuanto al tema religioso y, bueno, con la idea de que ellos eran los buenos en toda esta historia, pues hicieron que toda la población pensara que ellos deberían tener, por supuesto, ese arma y que tendrían que utilizarlo a costa de lo que fuera y bajo las vidas de lo que fuera, ¿no? Bien, pero en la población, claro, la población era sensible, no se les podía enseñar lo que estaba ocurriendo realmente en las Islas Marshall. Y lo que estaba ocurriendo realmente era un proyecto secreto, un proyecto que salió a la luz hace muy poquito tiempo y que incluso los documentos que yo personalmente he podido bueno, pues consultar, incluso muchos de ellos están tachados, es decir, aunque estén desclasificados, están tachados y no puedes leer prácticamente lo que pone, ¿no? Pero este proyecto terrible fue denominado Proyecto 4.1. ¿Y qué buscaba? Pues esa cara B de lo que decía antes. No solo que la explosión fuera ese gran fuego de artificio para el mundo, sino que también se utilizaba la radiación para intentar averiguar qué es lo que pasaba con ella en el ser humano. Y se utilizaron a dos tipos de seres humanos, vamos a denominarlo así. Por un lado, los nativos que vivían en las islas y por otro lado, los soldados que estaban allí. ¿Por qué los soldados norteamericanos? Bueno, pues muy sencillo, porque una vez terminada la guerra, lo que sobraban en Estados Unidos eran soldados. Y tal como dijo algún miembro de la Comisión de la Energía Atómica, un soldado es eh, fácilmente manipulable y va a obedecer todas las órdenes que le das. Y más teniendo en cuenta que esos soldados tampoco sabían prácticamente nada de la energía atómica ni la radiación, iban donde les mandaban. Bien, pues en ese experimento, en ese proyecto 4.1, secreto hasta hace muy poco, lo que hizo Estados Unidos fue algo más cercano a los experimentos de los nazis que de una sociedad
que precisamente había luchado contra esos propios nazis. ¿Qué es lo que ocurrió? Con esa explosión, con esa tremenda explosión de esa operación que fue denominada, por cierto, Crossroad o Castle Bravo en este caso, los vientos que llevaban gran cantidad de radiación fueron arrastrados, se sabía de forma previa hacia dónde iban a dirigirse los vientos y fue precisamente se fueron arrastrando hasta llegar a donde se encontraban los nativos. Bueno, estos nativos se les dejó que estuvieran irradiados con esos vientos, con ese polvo, con toda esa gran cantidad de ponzoña en el aire durante 3 días. Y solo al cabo de 3 días llegaron miembros vamos a decir, médicos, entre comillas, de Estados Unidos para precisamente intentar no curar a los nativos, sino que lo que hacían era examinar cuáles eran los efectos de la radiación en los nativos. Hay escenas verdaderamente terribles, hay testimonios verdaderamente sobrecogedores, como una de las personas que estaba allí vio cómo llegaron varios norteamericanos, cogieron a su madre que había fallecido, la abrieron en canal, la sacaron parte de sus vísceras, las metieron en un bote y se marcharon dejando el cuerpo directamente tirado en el suelo de aquel lugar. Bueno, como vemos, algo mucho más parecido a los siniestros nazis que, como decía antes, a una nación que había precisamente luchado contra ellos. Bien, pero esto en Estados Unidos no se podía enseñar. Por eso fue desclasificado y por eso ha salido hace relativamente poco. Y en Estados Unidos lo que hicieron fue engañar a la población. Les engañaron, les dijeron, y al mundo también, no solo en Estados Unidos, al mundo también, que iban a utilizar lo que ellos denominaron átomos por la paz. Es decir, que toda la energía atómica se iba a desarrollar para el bien común, para el beneficio de la humanidad y no para la destrucción. Algo que, por supuesto, no tenía ningún tipo de intención la Comisión de la Energía Atómica, que, como decía antes, tenía carta blanca para hacer lo que quisieran. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que en Estados Unidos se empezó a propagar y luego finalmente en el resto de Europa, incluso llegó aquí en España, la idea de que la energía nuclear iba a renovar, iba a cambiar por completo el, el mundo, el futuro, todo aquello que conocíamos desde la energía nuclear en adelante sería algo así como vivir en una especie de película de ciencia ficción. ¿Y qué es lo que se hicieron? Bueno, pues por ejemplo, se vendía a la población que iban a haber, entre otras cosas, coches impulsados por motores que tuvieran un núcleo, valga la redundancia, un núcleo nuclear. Y se realizaron proyectos como el Ford Nucleon. La famosa marca Ford desarrolló un modelo que se llamaba así, Ford Nucleon, y que supuestamente tendría eso, un pequeño reactor nuclear como motor que haría que fuera bueno, pues, un elemento prácticamente sin ningún tipo bueno, de energía más allá de la nuclear, ¿no? Algo así prácticamente como si fuera un vehículo que jamás tuviera que repostar, porque ya tenía energía nuclear. Pero no solo eso, también la gente podía ver anuncios en donde se decía que los trenes iban a ir por los rieles movidos por la energía nuclear. Se decía también, por supuesto, que habría fertilizantes que harían que las plantas surgieran de la tierra de manera prominente y con efectos saludables, no solo para ellas, sino para los productos que se consumieran de ellas, a través de productos que eran radioactivos. Es decir, se vendían fertilizantes radioactivos para las plantas y se vendía como que aquello iba a cambiar radicalmente bueno, la agricultura y van a salir unos tomates, pues imaginaos, así, de este pelo. Pero no solo eso, también se llegó a hacer agua irradiada, es decir, se llegó a vender algo que ya se había vendido previamente en los años 20 y que, por cierto, había acabado con la vida de muchas personas, pero sabemos que la propaganda en esta ocasión pues hizo su labor y así se cumplió. Crearon unas vasijas radioactivas que al verter el agua, después de un tiempo, este agua se volvía irradiada. ¿Y qué hacía la gente? Pues bebía ese agua. ¿Qué es lo que ocurría después? Pues que muchos murieron, evidentemente. Pero no solo eso, había alimentos que habían sido irradiados y además se ponía en sus folletos de publicidad que todo este alimento era buenísimo para la salud y que incluso lo que podía hacer era mitigar ciertos dolores o ciertas dolencias
bueno, que eran muy comunes en esa época y que lo siguen siendo. Fijaos, claro que quitaban los dolores y también la vida, por supuesto. Pero fijaos, quizá a modo bueno, de elemento un poco más cómico, perdón, pero que realmente existió, había supositorios radiactivos. Esto es alucinante, chocolate radioactivo. Pero esto llegó a traspasar el charco y llegó hasta Europa. Es decir, en España se llegaron a vender más de 25.000 unidades de un producto que se llamaba el casco atómico, si no recuerdo mal, o radiactivo. ¿Qué era este casco radiactivo? En España, que como digo, se vendieron más de 25.000 unidades. Bueno, pues era un casco para las mujeres que supuestamente lo que hacían era, te colocabas como una especie de redecilla y que lo que supuestamente hacía era hacer bucles en el pelo, rizarle y que quedara un peinado maravilloso. Pero fijaos bien, incluso se llegó a vender lana radiactiva para crear pues jerseys, vestidos, y se ponía en la publicidad a bebés. Pero eso en España o en Francia. Y fijaos, quizá como anécdota o curiosidad en este aspecto, fue el hecho de que hay una empresa muy conocida en nuestro país, bueno, es algo que está publicado, no voy a decir nada que no se conozca, una empresa de agua que se llama Vichy Catalá, y esta empresa en su momento, en esa época, pues entre otras de las propiedades que tiene este agua, bueno, pues una de ellas habían incorporado era radioactividad. Y podemos verlo, podemos encontrar etiquetas a día de hoy en donde evidentemente, claro, ya no se muestra esto y probablemente no tengan radioactividad, pero en algunas aguas sí se incorporaba radioactividad, se las irradiaba porque se vendió a la población que todo lo atómico, todo lo radiactivo era bueno. Por lo tanto, cualquier cosa que se hiciera con ello, aunque fuera una barbaridad, era por un buen motivo. Veréis, llegó a tal punto, llegó a tal punto que, que claro, la experimentación que se hacía en estos lugares remotos y perdidos, pues era limitado. En unas islas, pues no podías lanzar muchas bombas, aunque se lanzaron 67 bombas. 67 bombas en las Islas Marshall. Fijaos bien, un lugar con unos habitantes tremendamente pacíficos que se llevaron una cantidad de bombas como si hubieran entablado una guerra, además contra el propio Estados Unidos, ¿no? Algo tremendo y que a día de hoy todavía siguen sufriendo. A día de hoy, ese atolón Bikini, ese lugar donde se realizó esa terrible y devastadora prueba, está prohibido debido a la cantidad de radiación que se emitió en ese momento. Para que veáis, para que tengáis tan solo una idea, la arena de ese lugar se convirtió en cristal, absoluto cristal verde debido al calor que generó y evidentemente dejó un cráter que a día de hoy se puede ver desde el espacio. Bien, pero claro, teníamos que trasladar toda esta experimentación, así que se llevó a Estados Unidos. Una vez convencida la población que todo lo radiactivo era bueno, que todo lo nuclear era bueno y era maravilloso, había que dar el siguiente paso. La Comisión de la Energía Atómica necesitaba tener más cobayas humanos y en esta ocasión pues utilizaron a su propia población. Al principio de manera velada y luego de manera literalmente expuesta al público. Una de las cosas que hicieron terribles y que fueron igualmente censurados hasta, o bueno, secreto, hasta que finalmente salieron ciertos documentos, fue el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos, en diferentes prisiones, sobre todo y principalmente en Utah, utilizaron a presos para irradiarles y les irradiaron de una manera totalmente terrible. Lo que hacían era, les cogían, les extraían sangre, esa sangre la irradiaban con diferentes elementos y luego se la volvían a inyectar. Murieron cientos, decenas, quizá cientos de presos, pero no solo eso, también inyectaron en esta ocasión isótopos radiactivos a mujeres embarazadas en estado de gestación avanzado en muchos casos para ver cómo reaccionaba el cuerpo y cómo reaccionaba el feto ante la radiación. En algunos de los lugares, esto es tremendo, en algunos de los lugares donde bueno, pues, había niños que por desgracia no tenían padres y eran huérfanos, en orfanatos me refiero,
a estos niños, incluso en algunos lugares donde sí estos pequeños tenían padres, pero tenían que convivir prácticamente en ese lugar, recluidos como un internado, se les hacía comer cereales con leche y radiación para ver cuál era el efecto de esa radiación en los pequeños cuerpos, para que luego digamos algo de los nazis, ¿no? Que también es tremendo, obviamente. Pero quizá uno de estos personajes siniestros, que hubo muchos, Joseph Mengele en Estados Unidos con la radiación, fue alguien llamado Willard S. Libby. Este hombre sacó a la luz junto con su mujer un proyecto que evidentemente fue secreto hasta que se desclasificó, que fue el proyecto Sunshine, el proyecto Rayo de Luz. Esta palabra, Sunshine, rayo de luz, no tiene nada de luminoso, sino que lo único que demuestra es la oscuridad del alma de este hombre y de su mujer. Veréis, William S. Libby quería hacer experimentos no solo con humanos, quería ir más allá, experimentos con bebés, con recién nacidos, da igual que estuvieran vivos, da igual que estuvieran muertos. Quería averiguar cuál era el efecto de la radiación en esos tejidos tan tempranos de la vida humana. Bien, este hombre incluso llegó a redactar en una revista de la época para que veáis que la sociedad había dado por supuesto que todo casi lo que se hiciera con la radiación era bueno. Había publicado en una revista que cualquier hospital que pudiera ofrecer un bebé para la experimentación sería o los directivos o los directores de estos hospitales estarían contribuyendo a un acto de patriotismo estadounidense. Bueno, este hombre consiguió la friolera de 1.500 bebés y podemos llegar a entender que no todos los bebés que consiguió, de esos 1.500, habían fallecido por causas en el parto o naturales. Es más, en muchos casos se cree, incluso se tiene la constancia, de que mientras a los padres les decían que su hijo había nacido muerto, en la habitación contigua estaban preparando al niño que estaba vivo para la experimentación con radiación. En muchos casos, y esto queda documentado, los padres, una vez que reclamaban a los hijos, como si tuvieran, en caso de haber tenido una enorme suerte, tan solo les daban una urna con las cenizas, si es que las cenizas eran de su bebé, o si es que las cenizas ni siquiera eran humanas. Todo esto hizo que este hombre, William S. Libby, llevara la experimentación en ese proyecto secreto, y no hablo en la Alemania nazi, hablo en Estados Unidos, hablo en el país de las libertades, supuestas, evidentemente. Bien, ¿qué es lo que ocurrió con este hombre? Puede que alguno de vosotros os preguntéis qué es lo que sucedió una vez que se supo toda esta historia. Bueno, pues sorprendentemente a este hombre no le hicieron nada, no fue castigado. Es más, y esto es alucinante, le dieron el premio Nobel de Química. ¿Por qué? Bueno, porque fue precisamente este hombre, William S. Libby, el que descubrió el famoso modelo de datación del carbono 14. Este hombre, recordemos, el carbono 14, que es algo que es recurrente cada vez que se intenta datar sobre todo algún organismo, obviamente orgánico, valga la redundancia, o algún material orgánico, está precisamente basado en eso. Uno no puede datar nada con el carbono 14 que no sea orgánico. Y hay muchos que piensan, incluso que aseguran, que este descubrimiento del carbono 14 fue a raíz de la experimentación con estos bebés que no dejaban de ser tejido orgánico. Así que tenemos, desde luego, algo que es realmente impactante, esa experimentación con humanos, ese engaño que se realizó durante décadas en Estados Unidos, pero luego vamos a viajar a otros lugares, no os penséis, Estados Unidos solo es un ejemplo, hay muchos otros, incluso España, claro que sí. Por cierto, a modo quizá de conclusión en esta parte, hay que decir que en Estados Unidos hay un famoso lugar, el desierto de Nevada, donde se produjeron gran cantidad de explosiones nucleares. Hay que decir también otra cosa. Cuando haces estallar una bomba, pues intentas hacer estallar igual dos, tres, cuatro para averiguar la potencia que tienen. Pero hay un momento determinado que ya sabes cuál es la potencia y qué es lo que va a ocurrir en la explosión. Sin embargo, en ese desierto se programaron
centenares de explosiones. Y uno cabe preguntarse por qué, para qué, si ya sabían y ya más o menos tenían controlada la tecnología. Bueno, pues lo hacían por algo muy básico, porque querían que la población asistiera a esas detonaciones y que de alguna forma fueran esos cobayas humanos. Es más, incluso en algunos hoteles, en Las Vegas, en la famosa ciudad del juego, dicen que del pecado también, bueno, pues se ponían en algunos hoteles los horarios de las detonaciones nucleares, esto es alucinante, para que los clientes de esos hoteles pudieran verlas desde el balcón de ese propio hotel, tomándose pues un refresco o incluso desde la propia piscina. Y hay imágenes realmente curiosas y al mismo tiempo inquietantes en cómo hay gente que está asomándose a los balcones de los hoteles y al fondo se ve una explosión nuclear y evidentemente esa radiación les llegaría y les llegó a ellos y a tantos otros. Se vendían, esto también es alucinante, se vendían también bueno, pues, cosas como viajes para bueno, alguien que había recién casados y entre una de las cosas que podían hacer era ver una explosión nuclear o por $3 te llevaban en un autobús y podías ver como si fuera una especie de cine una explosión nuclear. Bueno, pues esto realmente fue algo alucinante, algo que desde luego nos lleva a muchas cuestiones, ¿no? Esta solo es una parte, desde luego, de esta investigación, pero me gustaría casi quedarme, porque tengo un poquito tiempo ya, con otros cobayas humanos que yo tuve la oportunidad de hablar, con los que realmente tengo ya una conexión muy directa, que son esos veteranos atómicos de Estados Unidos, esos soldados que decía antes, esos soldados que estuvieron presentes, esos soldados que también fueron cobayas humanos. Veréis, tuve la oportunidad de hablar con ellos, me informé de todo lo que les había ocurrido. Tuve la oportunidad de hablar, por ejemplo, con un militar llamado John Willis, que fue además testigo directo de esas explosiones, de esas pruebas nucleares en las Islas Marshall. Pude hablar también con, por ejemplo, con gente como Paul Sparacino, una persona que me dijo algo realmente alucinante y que me gustaría a mí transmitiros a vosotros. Y es el hecho de que en una de las pruebas nucleares a ellos simplemente les dijeron una cosa: para protegeros solo tenéis que cerrar los ojos y poner el brazo tal como voy a hacer yo ahora. Así. Y así lo hicieron. Y Paul Sparacino me dijo que en el momento de la explosión nuclear, con los ojos cerrados y con el brazo cubriendo sus ojos, pudo ver los huesos de su brazo como una radiografía. Bien, finalmente muchos de sus compañeros murieron con el paso del tiempo y ellos se consideran a sí mismos como cobayas humanos y durante todo este tiempo están luchando y peleando contra el propio gobierno de Estados Unidos para intentar bueno, tener ciertos beneficios médicos que a día de hoy todavía no conceden. Bien, estos son los llamados veteranos atómicos. Por cierto, también hay veteranos atómicos en Palomares, de Palomares en Estados Unidos, un tema que quizá algún día ya hablaremos. También, por supuesto, ha habido tremendos y terribles experimentos en la Unión Soviética. Hubo un experimento demoledor que ocurrió en la Unión Soviética, el llamado experimento Orenburgo, donde 45.000 soldados murieron porque fueron llevados directamente bueno, pues a lo que fue una experimentación atroz, ¿no? Lo que se les mandó fue, hay una bomba nuclear, la vamos a hacer estallar, tenéis que correr todos hacia el hongo nuclear. Imaginaos la escena. Bien, ¿por qué hicieron esto? Porque querían averiguar las autoridades soviéticas eh, si un soldado podía mantenerse en pie en un ambiente radioactivo dentro de un estado de guerra, en caso de que ésta se produjera y fuera nuclear. Bueno, uno a uno fueron cayendo, algunos a los pocos segundos, otros a los pocos minutos, otros a las horas, y los que finalmente murieron lo hicieron en semanas o en meses. De los 45.000 soldados no sobrevivió ninguno. Esto es para que veamos solo un ejemplo. Esto ha llegado hasta nuestros días. Estas cosas pasan. Y aunque podamos llegar a pensar que esta tecnología, la guerra nuclear, no ya está presente en nuestra vida, sí podemos tener claro una cosa. Casi, casi con esto termino. Tengo mucho más, pero lo vamos a dejar casi aquí porque creo que hay preguntas. Y es que es lo siguiente. Si tuvierais el arma más poderosa del mundo, si pudierais con ella controlar a vuestros enemigos, ¿os desharíais de ese arma? Pues esa es la pregunta que yo planteo
Esa es la pregunta que muchos se hacen, porque en este mundo que estamos viviendo da la sensación que esto de lo nuclear ha pasado de moda. Pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay unas tensiones terribles en muchas partes del mundo, donde China hace poco acaba de crear la mayor bomba nuclear jamás construida, donde Rusia en agosto del año pasado, 2019, tuvo un accidente con una bomba nuclear que mató a 7 personas, cuando en el año 2017 un experimento, un accidente, nadie lo sabe exactamente, 2017, en Rusia provocó una nube radiactiva que dio varias veces la vuelta al mundo, y esto nadie lo sabe, cuando hay unas tensiones terribles entre Turquía, entre Siria, entre la India, con el componente de las bombas nucleares, y cuando os puedo garantizar que además de eso existen miles y miles y miles de cabezas nucleares abandonadas a su suerte a la espera de que alguien quizá vaya por ellas. Y mientras el tiempo pasa, son auténticos peligros para el ser humano. Con esto lo dejo. Es solo una parte de mi libro, El experimento atómico. Desde luego hay mucho más. Y esto yo creo que solo ha sido unas pinceladas para darnos cuenta que el mundo casi estuvo al borde del colapso y si no estamos así, es casi de casualidad. Bueno, preguntan por aquí, vamos a por ello. Dice, ¿cuál es el sentido de experimentar qué hace la radioactividad en el ser humano? Pues lo que hace la radioactividad en el ser humano pues es acabar con las células. Hay un tipo de radioactividad, vamos a decir que hay la radioactividad ambiente. Tenemos ahora mismo, estéis allí donde estéis o yo en mi casa, hay radioactividad. Si tuviéramos un medidor Geiger, veríamos que hay lo que se llama radioactividad de fondo, una radioactividad ambiente, pero hay algo que se denomina radioactividad ionizante, y esa es la que se quería controlar y la que se quiere controlar también a día de hoy. También se experimenta con la radiación, también se intenta controlar. Ojo, recordemos, cuando alguien tiene, por desgracia, un cáncer, hay máquinas de radioterapia, es decir, de radiación, con radio en este caso, con este elemento. Y lo que se intenta es controlar la radiación para que ésta solo vaya a un punto determinado, que serían las células cancerígenas y no las células sanas que están en el cuerpo. Lo que ocurre es que al final la radiación se contagia en mayor o menor medida al resto del cuerpo, y hay personas que lo pasan realmente mal. Cuando se tienen esos accesos de vómitos después de una sesión de radiación, es producto precisamente de esa radiación. Y la radiación destruye las células. Es cierto que se produce un efecto muy extraño, y es que la gente que ha tenido un potente vamos a decir, una potente exposición a la radiación, al cabo de unos días parece que se encuentra mejor. Es un estado de latencia, es algo extraño, que el cuerpo parece que ha absorbido esa radiación, incluso que se siente mejor que prácticamente no tiene absolutamente nada. Y a partir de ese momento empiezan las células a destruirse y todo lo que parece o suena ser humano, o una fotografía de un ser humano, queda hecho prácticamente añicos debido a este efecto. No sé si hay más preguntas. No me has preguntado por Chernobyl. ¿Cómo es posible que estos mal llamados experimentos con personas se permitieran? Pues se permitieron por varios motivos. Una de ellas era porque en ese momento se engañó a la población. Hubo un engaño global, un engaño total. Es decir, si a ti te dicen que algo es bueno, si a ti te dicen que eso te va a beneficiar, si a ti te dicen que eso va a cambiar tu futuro, y ya no solo el tuyo, sino el del mundo, y además te dicen que esa energía te la ha dado Dios para tu uso, pues se permitió, y la población, muchas veces por ignorancia, evidentemente, no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Por eso los expedientes y los archivos que han sido desclasificados. Pero se permitió precisamente porque se tenía otro concepto social. Fijaos bien, tan solo un pequeño ejemplo para que veáis qué cosas sucedían. Hablo de Estados Unidos porque es de donde más se ha desclasificado. No es que me quiera meter más con ellos, es porque hay más desclasificación. En Rusia y en la Unión Soviética los archivos están mucho más cerrados, hay muy poquito que se ha desclasificado. Bueno, para que veáis cómo era el concepto y cómo esto no llamaba la atención a nadie, algunos de los nativos de las Islas Marshall fueron precisamente a Estados Unidos llevados por los norteamericanos. Bien, pues en las radios, y esto es impensable a día de hoy, pero ocurría, en las radios de Estados Unidos se decía
que aquellos hombres que venían de las islas, que tenían pues su tez morena, sus facciones diferentes a un caucásico, bueno, pues se decía de ellos que eran poco más que ratones, que eran más cercanos a los hombres y menos a los ratones, que eran un poquito como entre medias, ¿no? Que se podía utilizar como cobayas humanos. Y la gente escuchaba eso por la radio y no se inmutaba. Es decir, la sociedad de la época marcaba unas cosas que desde luego serían impensables, y esas cosas fueron también producto de que muchas personas bueno, pues participaron en estos experimentos terribles, ¿no? Pregunta: sí, pero la radiación para el cáncer entiendo que está más controlada. Por supuesto que está más controlada. ¿Los experimentos que usted ha expuesto son a niveles mucho más elevados o eso entendido? Por supuesto que son mucho más elevados y son secretos. He puesto el ejemplo de la radiación para la lucha contra el cáncer como una exposición del uso que se quiere dar para controlarlo. Es decir, imaginaos que en vez de luchar contra el cáncer y se pudiera focalizar un pulso de radiación en un lugar determinado en el cuerpo, se pudiera hacer con un arma en un campo de batalla. Pues no haría falta prácticamente ni balas. A eso es a lo que me refiero. Por supuesto, la radiación tiene esa parte en donde sabemos que destruye las células y destruye pues, las células sanas, pero también destruye células que pueden ser en este caso terribles, como las células cancerígenas, y para eso se utiliza. Es más, lo que se está intentando trabajar es afinar mucho más, vamos a decir que la puntería de esa radiación para que afecte lo menos posible a las células sanas y que desde luego destruya las células cancerígenas. Pero imaginaos eso en un campo de batalla. Eso es lo que se pretendía. Se quería averiguar qué cantidad de dosis, qué tipo de radiación, porque no todos los elementos radiactivos irradian por igual. El plutonio es el elemento prácticamente más radiactivo que existe. El uranio es infinitamente inferior. Para que os hagáis una idea, solo una idea, del efecto radiactivo que tiene cada elemento. Por ejemplo, un gramo, un gramo de uranio, perdón, de plutonio, irradia lo mismo que una tonelada, si no recuerdo mal, de uranio. Por lo tanto, había que experimentar con diferentes elementos para averiguar cómo era el efecto que se producía. Y esto llevaba tiempo y, por supuesto, tenía que llevarse la vida de unos cuantos. No sé si hay más preguntas. Insisto, no habéis preguntado por Chernobyl. me gusta que no preguntes por Chernobyl también. Querido Juan, muchísimas gracias por esta ponencia magnífica, por unos datos que nos has dado que, como decían aquí muchísimas personas que nos están viendo en este momento, pues poner los vellos de punta. Claro que sí, claro que sí. Sabes bien, ya hemos estado comentando que tenemos una conversación pendiente, de que también tengo bastantes conocimientos del tema nuclear, por suerte o por desgracia, y bueno, lo cierto es que hay que tener, bueno, mucho cuidado con el tema nuclear. Claro que sí. Tan solo quizá decir una cosa que es muy actual. Francia ha implementado su presupuesto en 33 millones de euros su armamento nuclear. Es decir, si eso está ocurriendo es por algo. Hace poquito, y digo en el año 2019, hace tan solo unos meses, un año prácticamente, Putin alertaba con la idea de que si Estados Unidos ponía una base de misiles en Europa, él apuntaría con sus bombas nucleares a Estados Unidos. Y hablo en el año 2019. Pasó, como decía antes, un accidente nuclear en Rusia que murieron 7 personas e irradió toda la zona. Es decir, esto de la energía nuclear y las bombas nucleares, ojo con ello, porque quizá no es algo tan olvidado como nos imaginamos. Así es. Y bueno, una superpotencia que cada vez tiene más y más y más, y sobre todo plantas nucleares como China. Sí, por supuesto que sí. China, de hecho, lo he dicho antes, en el año pasado, 2019, es que son noticias muy recientes. 2019 sale la noticia, crea la mayor bomba nuclear. Y uno se pregunta por qué, para qué, qué sentido tiene si supuestamente las bombas nucleares ya no son el tipo de guerra convencional, vamos a decir, que se va a entablar a partir de ahora, porque quizá las guerras son más tecnológicas, son más de la información, es otro tipo de guerra sin duda alguna. Pero ¿por qué entonces, no? Quizás se está desatando algo que desconocemos y que puede que en un futuro sea tremendo. Así es.
Pues Juan, muchísimas gracias. Hay amigos que dicen que ya no da tiempo, yo iba a preguntar, pero tenemos que dar paso a, evidentemente, a más ponentes. Y yo he entrado aquí, me he colado por la puerta de atrás, porque debo comentaros a todos vosotros que vamos a hacer un receso de unos 5 minutos simplemente. Estamos teniendo un pequeño problema con Facebook. Evidentemente lo hemos intentado solventar enviando o desviando a todas las personas a través de YouTube, pero para solventar ese problema y que las personas puedan seguirnos igualmente tanto por YouTube como por Facebook como ha sido hasta ahora, pues vamos a parar un momentín, simplemente vamos a cortar lo que es la emisión y dentro de 5 minutos simplemente volvemos a entrar todo el mundo y de esta forma seguimos pues bueno, disfrutando de este congreso que creo que está siendo maravilloso gracias a ponencias como la que nos acaba de realizar nuestro compañero y amigo Juan Gómez y por supuesto todos los compañeros que hasta ahora y los que van a venir a continuación nos van a realizar. Juan, de corazón, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y a seguir con el Congreso, que bueno, que sea por este ambiente virtual, pues que pronto nos veamos en directo y nos podamos dar un buen abrazo, claro que sí. Así es. Pues lo dicho, amigos, 5 minutos nada más. Vamos a cerrar esta conexión. Simplemente dentro de 5 minutos realizamos una nueva conexión y estamos aquí con nuestro siguiente ponente que es Hugo Semolón.